Bueno, el invitado está en la Tiradentes con 27 un tapón. Vamos a abrir el teléfono para que ustedes, vamos a hacer este programa ameno. Yo hice 2 comentarios básicos cuando entré al programa. Uno fue de que la ley de hidrocarburos, la 112.00, establece en su artículo 8 que los precios de los combustibles deben ser transparentados, que se debe tomar en cuenta los precios de paridad en el mercado internacional, más como esté el dólar, dice la ley. Y entonces, en el 2001, el presidente Hipólito Mejía emitió el decreto 107.01 en marzo, del 2 de marzo. Y entonces, con ese decreto, aquí estamos obligados a tomar como precio de paridad el petróleo más caro del mundo, que es el del oeste de Texas. Entonces, no hay transparencia, no hay transparencia. Pero además, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo plantea transparencia, que se transparenten los precios de los combustibles. Un estudio de la UAS de hace 10 años, de la Comisión de Energía de la UAS, estipuló que si se aplica la ley de hidrocarburos, la ley, no el decreto, si se aplica la ley, es posible que tengamos disminución en los precios de los combustibles entre un 20 y un 25%, si se aplica la ley y no el decreto. Pero desde el 2001 para acá, que el presidente Hipólito Mejía impuso ese decreto, todos los gobiernos que han habido de por ahí, Hipólito, Leonel y ahora el actual también, siguen tomando como precio de referencia el de Texas. Si nos sometemos a la legalidad, si cumplimos con la ley, probablemente tengamos un precio más bajo. Aparte de eso, la ley de hidrocarburos, en el artículo 8 también establece que un subsidio para las amas de casa, para el gas de cocinar. Y casi toda la semana aquí suben el gas. Hay un cálculo que hizo la Fundecon, que el gas debiera venderse como a 70 pesos, que no debiera llegar a 100 el precio del galón de gas. Y tenemos precio de 100 y pico de pesos, tenemos el precio del gas en estos momentos anda por los 117, algo así. De manera que no debiera ser de acuerdo a los cálculos que se han hecho. Así que yo quiero que me llamen la gente para que hable de eso, si llega el gas subsidiado a las amas de casa, si nada más es para el bono gas, porque la ley no discrimina. La ley dice que todo el gas de las amas de casa, precisamente en el 2001, 2002, 2003, yo iba mucho a los programas de televisión a hablar del Fundecon, y una de las cosas que defendíamos era el subsidio a las amas de casa, porque en ese momento no había tanto carro usando gas, sino eran las amas de casa fundamentalmente, y no le querían, el subsidio lo habían discriminado para la gente pobre, y la ley no dice que para los más pobres, la ley dice para las amas de casa. O sea, usted de clase media, de lo que sea, el subsidio debe estar establecido y no discriminatorio, la ley no lo discrimina. De manera que vamos a revisar las leyes, y si la ley es la ley, yo digo que cuando subían el precio de la gasolina aquí, piquete, huelga, de todo había. Y entonces realmente porque se cumple con la ley, después de la ley todo está tranquilo, pero realmente, evidentemente que falta más transparencia en eso. Si hubiese transparencia, la gente lo admite. Si sube, sube, y si la proporción que sube, todo eso. Yo entiendo que a veces sube mucho el gas, sube mucho los combustibles en el mercado internacional, y el gobierno asume, el gobierno paga, subsidia, para que no se sienta tanto. Yo lo sé que eso sucede, pero también es transparente. O sea, mire, la gasolina subió, el petróleo subió tanto, la gasolina debe llevar a tanto, y nosotros estamos subsidiando con tanto para que la carga no sea tan dura. Eso es transparencia, o sea que hasta eso se debe decir. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. A su orden. Óigame, yo es una señora que yo la admiro tanto, yo estaba loca por hablar con usted. Sí. Pues sí, óigame, es para decirle, el número de control de calidad, ¿es el mismo suyo o es otro número? Porque yo estoy loca por conseguir ese número. ¿De control de calidad? De control de precio, perdón, mi amor. De precio, no, eso es Proconsumidor. No, ya yo no estoy ahí hace casi 3 años, ahí está la doctora Nina del Castillo, en Proconsumidor. Yo no me acuerdo el número de Proconsumidor, la verdad que no.
Ya llegó el ingeniero Lamarche, que estaba en un tapón. Vamos a hablar muy poco ya porque el programa está acabando. No hay problema. Había que salir a las 5 Bueno, con esta tormenta que hubo tempranito. nosotras Un tapón terrible. todo el proyecto y todo lo que concierne a uno poder extender. Sí, sí. Pues nada, señora, muchas gracias. Llame a Proconsumidor para que ponga su queja allá. También usted puede canalizarla por aquí. Y en el OMPECO es 809-797-2033, que ahí es que yo estoy, eso es una ONG. Bueno, ya usted sabe. Bienvenido, ingeniero Rafael Lamarche. Buenos Cuénteme. días. Tenemos muy poquito tiempo ya, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Está bien. Estuve leyendo en una protesta que tenían los peruanos, porque los peruanos tienen la ley de pensiones, la AFP, no es como la de Chile, que es el modelo que aquí copiamos. Entonces un chileno fue a convencer a los legisladores para que cambiaran la ley de Perú. Y entonces hay una protesta del congresista que introdujo esa ley y que los peruanos están contentos con ella, con el sistema de pensiones de ellos, porque tienen la libertad de elegir la AFP que ellos quieran, en qué banco quieren guardar su dinero, la edad tope para pedir su pensión también, yo creo que de los 50 años, 55, algo así. Yo tengo que leerla, yo la jalé del internet. Es una ley buena. Entonces, aquí como se habla de modificar la ley 8701 de la Seguridad Social, ¿no sería una buena oportunidad para hacer derecho comparado y traer lo que mejor nos convenga? Sí, claro. Podemos hacer un pequeño ejercicio, pero básicamente basándonos en lo que concierne al modelo que se copió referente de Chile, que necesariamente fue un gran negocio impuesto para que las sociedades que lo administran cada día se hagan más ricas, manejando un dinero que pertenece a todos los afiliados. Necesariamente la ley de la seguridad social, que no es tan inclusiva, porque hay una serie de cosas que trastornan. Claro. Comenzando por la discriminación por edad. Bueno, comenzando por ahí. Ya por ahí es un hecho muy palpable. Sí. Hay un sector de la población que necesariamente después de entrar, óigame esto, con 33 a 45 años no va a tener pensión. Eso es discriminatorio. Claro. Es decir, una persona que pretenda tener una pensión no la va a conseguir por más aporte que haga y por más sugerencias que en este caso las instituciones busquen en procura de que inviertan más dinero pagando cuotas extraordinarias. Eso realmente no es posible. Primero, por los bajos salarios, y segundo, porque los beneficios están yendo hacia la parte administrativa, que son los que manejan el grueso de ese capital que aportamos todos. Necesariamente la ley de la seguridad social, en muchos aspectos, hay que modificarlas, y otras que por cuestiones políticas necesariamente no se tocan por no tener ningún tipo de prurito con relación a aquellos que realmente administran el sistema. Rafael, el ingeniero Rafael Manuel Lamarche, es director ejecutivo de la Fundación Dominicana contra el mal de Parkinson. ¿Qué te hizo participar formar esta fundación? Bueno, la fundación como tal surge a través de muchas situaciones. Una de ellas es que mi esposa sufre de este mal desde hace 23 años. Eso me indujo a mí, debido a la desprotección que tiene propiamente el sistema y por la falta de inclusión hacia este tipo de personas que padecen un tipo de enfermedad que aunque sea preexistente, la ley no lo prevé, pero sin embargo es excluida del sistema, producto de que es un negocio. Es decir, hacia aquel que tiene un padecimiento de enfermedad no curable y degenerativa al mismo tiempo, no tiene ni cobertura ni seguro social, exactamente. Las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas o catastróficas, como mucha gente le llama, que debería de ser otro término, menos despectivo, porque al final nadie sabe qué va a padecer. Las crónicas es con las que tú puedes vivir medicado. Correcto, pero no pero tiene esos medicamentos no los cubre. Y no tiene tampoco curación. O sea, por ejemplo, un hipertenso no tiene derecho a la medicina contra la hipertensión. No.
Entonces, y eso, un país de hipertensos. bueno, tenemos una población que ronda el 75% de personas con hipertensión, que todavía muchos de ellos no lo saben, pero son propensos a tener la enfermedad en un estado crítico. Sí, sí, entonces tenemos dos cosas. Por un lado, la cobertura de los medicamentos y eso, y por otro lado, el tema de la pensión. A mí me preocupa muchísimo, porque a mí me tocó, cuando yo estaba en Proconsumidor, tratar un caso. Un señor que toda su vida aportó para su plan de pensiones. Entonces él era empleado público, estaba en una FP. Cuando hizo el cálculo, yo necesitaba el salario de ese señor, que eran como 62,000 pesos, con eso empleo yo 2 personas. Entonces, cuando hicimos el cálculo de lo que le tocaba por la FP, era como 4,000 pesos. Bueno, según las proyecciones... Como 4,000, lo hicimos el cálculo. Sí, sí, sí. Y yo le decía, pero él gana 62, ¿cómo va a descender de 62 a 4,000 y pico de pesos? Eso no es justo. Y yo tuve que asumirlo. Fui al Palacio a ver si le salió una pensión desde el Estado, y eso, porque él trabajó toda la vida en el Estado. Eso yo no lo logré. Yo no sé si la actual, porque eso yo lo dejé cuando me fui. Es que pero realmente, pero ven acá. Es que es un tema realmente vital. Que a esa persona que por alguna razón le tocó, vamos a decir, esa condición, necesariamente el Estado como tal debe de asumir ese rol. Sin embargo, si nos vamos a lo que es las pensiones por vejez, no existen, porque aquí todavía no se ha pensionado una persona por vejez, todavía. Y ahora están discutiendo que suban a 65 años. Bueno, Explícame. eso es otro caso. Supongamos, por ejemplo, que una persona que ya tenía una proyección de que se iba a retirar a los 60 años y le aumenten 5 años, eso implica 5 años más de cotización, pero también le van a subir lo que él tiene que pagar tanto al empleador como a él, a un 14%. Eso es decir, las AFP realmente lo que van a manejar más recursos, y cuando usted se vaya a retirar a los 65 años, el dinero va a estar despreciado y usted no va a tener el poder adquisitivo de hoy. Claro. Tan sencillo como eso. Claro. Lo que pasa es que necesariamente, eso es un tema que necesariamente el gobierno como tal es que tiene que ponerse los pantalones y poner las condiciones reales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un contrato póliza, vigente desde el inicio del 2001, cuando todo el mundo se afilió, que era el 186-01, se modifica por el 369, que es un contrato póliza que contiene temas, puntos específicos, que son contrarios a la ley? Y las autoridades lo saben. Y sin embargo se hacen de la vista gorda. Y ese contrato es que se impuso con una ordenanza del propio Consejo, con un verigüete que hicieron las aseguradoras junto con las AFP. Someten ese anteproyecto a la CIPEN, lo aprueban. Una manera de que el usuario, el afiliado, no es partícipe de ese tipo de negociación. Claro, yo no sabía que la DIDA no formaba parte del Consejo. No, nunca lo ha sido. Es más, la DIDA... Eso es una incoherencia. La DIDA tiene participación cuando el propio Consejo lo invita para que dé su opinión, pero no tiene voto. O sea, el usuario no está representado en el Consejo. Sin embargo, el empresario y todo el mundo está ahí en ese consejo. Eso es de la incoherencia que yo no entiendo. Nada más hay que ver la cuestión del veto. El veto es una figura jurídica que va en beneficio de objetar ciertas leyes o mecanismos, pero que no vayan en detrimento de los beneficios que consigue un afiliado. Sin embargo, hay 83 resoluciones en las cuales las AFP y las ARS se han opuesto tajantemente porque ellos son los dueños del negocio. Claro. Entonces, todas esas resoluciones que se han querido implementar para el desarrollo y la integridad real de lo que es el sistema de salud y pensiones, no se ha podido concretizar debido a que lo tienen frenado. Y el Consejo está consciente de eso y no hace absolutamente nada. Mira, yo estuve en un velorio, en un campo, la semana pasada, y un señor mayor, pero muy lúcido, se me acerca
y me dice, yo la veo a usted siempre preocupada por el tema de la salud. Aquí se ha cambiado el paciente por cliente. Así es. El paciente es un cliente, me dijo él, es un cliente. Como es un cliente, le cobran en función de la apariencia del cliente, los zapatos, el reloj, la ropa que tenga. Es un cliente. Y si es un desbaratado, va a irse a morir para su casa. Exacto. Me lo dijo él a mí. Eso es así. O sea, oye. Es contraproducente que a un ser humano se le trate de esa manera. Por como su un condición, sí. Simple y llanamente es una aberración. No tiene otro nombre. Que a una persona, por ejemplo, que haya contribuido al sistema de salud y de pensiones del país, por el simple hecho de cumplir 60 años, ya usted no tiene derecho a una pensión. A nada. Usted sabe lo que es violar un derecho constitucional, es universal, donde se supone que a los 60 años, salvo excepciones que económicamente estén bien, va a tener su vida plena y va a vivir tranquilo. Pero ¿y aquel que no tiene? La mayoría. Que vive de una pequeña pensión, y no se puede llamar tampoco pensión. Más bien es una devolución de capital de lo que usted aportó al sistema. Ayer buscando yo unas referencias legales de una ley, veo 30805. 30805. Yo busco la ley 30805 y cuando me encuentro no es una ley, es un decreto. Es un decreto. Es un decreto del presidente Fernández cuando hubo el tranque que hubo, que no querían arrancar el sistema de no, de con salud. lo que debían pensionarse de las empresas del Estado. Ok. Y el decreto establece una serie de pensiones, están enumeradas los nombres, la gente, tú lo puedes buscar en Google. Ok. Y las pensiones son de 2.000 pesos, pero la pastilla de la presión no llega a 2.000 pesos. Ya se acabó. La Marcia, tú tienes que venir. Tenemos que venir. Tenemos que venir a hablar el tema de las pensiones. Yo voy a buscar la ley de Perú, lo que dice, a ver si logramos. Mira, yo te voy a prestar para que tú veas. Este es el modelo que se copió de Chile. El modelo que se copió de Chile. En Perú están protestando porque hay alguien que está sugiriendo que se ojalá tú puedas bajarlo o copiarlo para que tú realmente veas qué está pasando en el sistema de Chile. Después de 20 años, que ya tiene más. Sí. Ya Chile surgió en el 81, sí, el sistema de salud y pensiones. Sí. Y sin embargo, ese fue el que se copió de aquí. Y sin embargo, mire el modelo de referente que tenemos, que ahora mismo está tambaleando. Así es. Bueno, nada, La Marcia, gracias. Él llegó tarde, pero tenemos que seguir hablando del tema. Claro. Así que nada, gracias por su atención. Feliz resto del día. Nos vemos el martes aquí, si Dios quiere. Y lo dejamos con la cocina, con Noemí Díaz, que está allá ahí. Y gracias por nuevamente invitarme. Sí, gracias por venir. Un buen día. Bye, bye. Nos vemos el martes.